Vamos a ver ahora cuál es la función de los riñones sobre lo que viene a ser el control de la presión. Cabe resaltar algo importante. Los sistemas que estábamos viendo en las anteriores clases, lo que vendría a ser propiamente el control humoral, el control local, así como el control nervioso, generalmente son sistemas de control a corto plazo. Solo la vascularización de todos los sistemas que hemos visto era el único que generaba un control tanto del flujo de sangre como de la presión a largo plazo. Los riñones, por otro lado, generan un control directamente a largo plazo sobre lo que viene a ser la presión sanguínea. Esto es porque los riñones controlan propiamente lo que es el sistema de líquidos corporales. Quiere decir que van controlando la cantidad de volumen sanguíneo que se encuentra presente dentro de los vasos sanguíneos y de esta manera controlan propiamente la presión. Ya que no nos olvidemos que el volumen sanguíneo modifica el gasto cardíaco. Y la modificación del gasto cardíaco es una modificación directa para la presión sanguínea. Si aumenta el volumen sanguíneo, aumenta el gasto cardíaco, indirectamente va a aumentar también la resistencia. Entre ambos sube la presión, disminuye el volumen sanguíneo, disminuye el gasto cardíaco e indirectamente disminuye la resistencia, generando entonces una disminución de la presión. Propiamente los riñones son órganos muy importantes para la regulación de los líquidos corporales y mediante esta función tienen una función muy importante en lo que viene a ser la regulación de la presión, generando en primer lugar lo que viene a ser un aumento de la diuresis, o sea, de la cantidad de orina que producen los riñones por hora o día, dependiendo de la presión sanguínea. Por eso diuresis por presión. Aumenta la presión y, por ejemplo, en la anterior clase estábamos viendo que se produce, por ejemplo, el reflejo auricular de volumen. Quiere decir, aumenta la distensión de la aurícula y esto produce que se libere el péptido natriurético auricular, que llega a los riñones y aumenta la excreción de sodio y junto con el sodio se elimina gran cantidad de agua, generando entonces un aumento de la diuresis siempre que suba la presión. Y cuando baja la presión, será lo contrario, disminuirá más bien la diuresis. Esto dependiendo de los niveles de presión, como podemos ver aquí. Con una presión media de 100 milímetros de mercurio, la diuresis se mantiene aproximadamente cerca de los 2 litros, que es lo normal, podríamos decir. A medida que va subiendo la presión, vean cómo va incrementando la diuresis, llegando cerca de los 180 a los 200 milímetros de mercurio, propiamente hasta unos 8 litros de diuresis. O, bajando la presión, cerca de los 60 milímetros de mercurio, la diuresis es mínima, no se está liberando gran cantidad de orina para ir controlando adecuadamente la presión. Es un sistema de control por retroalimentación que tiene una ganancia casi infinita. Siempre y cuando los riñones estén funcionando adecuadamente, en cuestión de media hora, una hora, pueden regular completamente la presión. Una buena y correcta función renal genera que no haya nada de alteración una vez que se ha generado el sistema de control. Por eso es una ganancia casi infinita, porque de forma rápida puede controlar la presión, solo modificando la cantidad de diuresis. Entonces, a largo plazo, lo que determina la presión son básicamente el índice de eliminación de sal y agua, así como también la ingesta de agua y sal. Quiere decir que una persona que consuma grandes cantidades de agua y sodio puede modificar su presión, siempre y cuando sus riñones no estén funcionando adecuadamente. Lo mismo si más bien disminuye su ingesta de agua y sal. Siempre y cuando los riñones estén funcionando adecuadamente, encontramos ese punto de equilibrio. Con una presión arterial normal, media de 100 milímetros de mercurio, hay un equilibrio entre lo que viene a ser la pérdida o eliminación de agua y sodio junto con la ingesta. La ingesta es casi siempre constante, no se modifica en gran medida en la dieta. A menos, claro, que una persona
quiera modificarlo eso de forma inmediata entre un día u otro, pero la mayoría de las personas tomamos más o menos la misma cantidad de líquido al día y la misma cantidad de sodio al día. Lo único que va a modificarse entonces va a ser la pérdida renal, que eso depende de lo que es la presión. Pero igual, un aumento de la ingesta también nos puede provocar un aumento de la presión, porque va incrementando la cantidad de volumen sanguíneo. Ahí es donde el riñón tendría que empezar a trabajar más para eliminar mayor cantidad de agua y sodio para ir regulando la presión. Como les decía, a largo plazo solo tenemos la vascularización para regular la presión, pero la vascularización generalmente solo nos va a generar una hipotensión, no un aumento de la presión. A largo plazo, lo que viene a ser la vasomotilidad, tanto la vasoconstricción como la vasorelajación, tienden a fracasar. El aumento de resistencia por vasoconstricción a largo plazo no puede mantenerse. El músculo liso, si bien tiene una menor necesidad energética que el músculo estriado esquelético para contraerse, y puede mantenerse contraído por un mayor periodo de tiempo, pero no es infinita esta contracción. Si bien el músculo liso podría mantener una contracción en los vasos sanguíneos por horas, después de cierto periodo de tiempo va a desaparecer toda esa energía y el músculo va a terminar relajándose. Por lo tanto, el aumento de la resistencia a largo plazo, sin modificar los líquidos corporales, sin la función renal, va a terminar fracasando para regular la presión. No solo por la vasoconstricción en caso de que disminuya la presión y la flujo de sangre, sino también por vasodilatación. Como acabo de explicarles, músculo liso de los vasos sanguíneos no puede permanecer contraído por mucho tiempo. Va a terminar relajándose y pierde el control. De la misma manera, un vaso sanguíneo en hipertensión no puede dilatarse más allá de lo que le da su estructura anatómica. No puede distenderse más, no puede aumentar su volumen de forma inmediata. Tiene un límite y esto se va a mantener. Provocando entonces que, a menos que se modifique el volumen de sangre dentro de ese vaso, esa modificación vasomotora va a fracasar a largo plazo en el control de la presión. Si bien a corto plazo lo controla muy bien, y hemos visto, junto con el sistema nervioso suben la presión en 5 a 10 segundos y bajan la presión en 10 a 40 segundos. Pero más allá de unas horas se pierde este control. El vaso o ya no puede mantenerse contraído o definitivamente no puede dilatarse más allá de donde está. Lo que quiere decir que ya no va a poder controlar adecuadamente la presión después de unas horas o 10. Fracasa por completo. Sin modificación de la ingesta de líquidos y sin modificación de la función renal, no se puede regular la presión más allá de unas horas con la vasomotilidad. El aumento de volumen es idéntico a lo que viene a ser la presión sanguínea, porque el aumento de volumen nos va a generar dos cosas. Uno, aumento del gasto cardíaco. Ya sabemos que el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sanguíneo. Y por otro lado, mayor cantidad de sangre en un vaso genera mayor resistencia, provocando que suba tanto el gasto cardíaco como la resistencia. Y recuerden la fórmula que teníamos. Presión es igual a gasto cardíaco por resistencia. Y tenemos que ponerlo de nuevo porque ya vamos a ver cómo se va controlando todo esto. No solo a corto plazo, sino más bien con lo que viene a ser la medicación. La presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica total. Y el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por volumen sanguíneo. Así que, si aumenta el volumen, nos está aumentando el gasto cardíaco y nos está aumentando la resistencia, provocándonos un aumento de la presión arterial. Es por eso que el riñón tiene que generar esa modificación. Una vez que sube la presión y sube el gasto cardíaco, vean cómo va a aumentar también la diuresis. Y a medida que va regulándose la presión y el gasto cardíaco, se va regulando también la diuresis.
Toma más o menos una hora y media, 2 horas en que el riñón pueda generar esas modificaciones. Durante ese periodo de tiempo, la presión trata de controlarse mediante los mecanismos de vasoconstricción, vasodilatación, modificación de la frecuencia cardíaca, etc. Hasta que el riñón logra regular adecuadamente el volumen sanguíneo mediante la diuresis, provocando entonces que se regule la presión. Eso siempre y cuando sube el volumen. Cuando disminuye el volumen, lo opuesto. El riñón va a tratar de retener mayor cantidad de sal y agua, aumentando el volumen sanguíneo para también subir la presión. Por eso, la importancia de la sal en este esquema. Porque la sal normal, la sal de mesa, es cloruro de sodio. Y el sodio es el principal electrolito del líquido extracelular. Y tiene un efecto osmótico muy importante. Es propiamente el principal elemento osmótico del cuerpo, después de las proteínas. Así que mayor cantidad de sodio en la sangre significa mayor volumen sanguíneo, lo que nos genera mayor presión. Eliminando el sodio, el riñón va a eliminar el líquido, porque a medida que va botando sodio, va arrastrando consigo el sodio por su efecto osmótico grandes cantidades de agua, generando entonces una modificación en los líquidos corporales. Si se perdiera de alguna manera gran cantidad de sodio, inclusive empieza a salir el líquido del espacio vascular al espacio intersticial, provocándonos un edema, porque disminuye la presión osmótica sanguínea. Entonces, una caída de sodio puede provocar hasta edemas, puede provocar inclusive que los riñones traten de mantener mayor cantidad de líquido, empeorando la situación del edema y llevando también un edema en todo el cuerpo. Por eso ponemos sal en la lengua, entonces, cuando la presión está baja. Es más que todo por un efecto de absorción. No es solo colocar, sino que tiene que haber sal. La cavidad oral puede absorber gran cantidad de nutrientes y el sodio va a absorberse rápidamente. Pero no podemos colocar 2 cucharas de sodio. Una cucharilla es suficiente porque se distribuye en la sangre y puede aumentar la presión. Es el sodio lo que nos tiene que generar esto. El esquema renal, lo que viene a ser la función del riñón, trata de mantener regulada el volumen sanguíneo. No solo va a regularnos, vamos a ver todas las funciones renales, no solo nos va a regular propiamente los niveles de sodio, potasio, calcio, etcétera, sino que regula el mismo volumen sanguíneo. La hipertensión crónica, quiere decir ya la patología hipertensiva con la que puede estar la persona el resto de su vida, depende principalmente de ese deterioro renal de excreción de sodio y agua. Por algún motivo se ha generado una alteración que nos está provocando que el riñón no elimine una buena cantidad de sodio y agua, reteniendo mayor cantidad en el torrente sanguíneo, aumentando la presión osmótica sanguínea, aumentando el volumen y provocando entonces una hipertensión. Y hay muchos mecanismos por los cuales se puede generar ese deterioro de la excreción renal de líquido, lo que nos puede provocar una hipertensión crónica. Vean nada más. A medida que se va generando la modificación en las presiones, se va modificando tanto el volumen de lo que viene a ser la excreción como la ingesta de líquidos. Se puede regular constantemente y se mantienen las presiones dentro de lo normal, pero puede haber algún momento en que se altera la excreción aumentándonos el volumen, provocando entonces una presión elevada permanente, generando básicamente una hipertensión, razón por la cual a muchos pacientes con hipertensión, una de las primeras recomendaciones, ¿cuál es? El ejercicio nos va a ayudar con la vascularización. Eso, disminuir la cantidad de sal que consumen en la comida. No quiere decir eliminar, es necesario el sodio, el cloro, pero sí es bueno reducir. Tengan en cuenta que hay personas que no comen comida con sal, comen sal con comida. Sí, hay personas que sazonan la sal con un poco de comida en vez de utilizar la sal para sazonar la comida. Comen demasiada sal algunas personas, tienen una elevada predisposición a la hipertensión.
Por eso que a muchos pacientes con hipertensión o a la gran mayoría siempre les recomendamos reducir la ingesta de sal, sal común, sal de mesa, porque existe la sal de dieta. Y la sal de dieta no es cloruro de sodio, es cloruro de potasio. Por lo tanto, se tiene el sabor salado, pero no se tiene el efecto osmótico del sodio. No se lo va a tener. Existe también la sal de dieta para aquellas personas que están tan habituadas al consumo excesivo de sodio que no pueden dejar de comer los alimentos extremadamente salados. A ellos se les recomienda que cambien por lo que viene a ser la sal de dieta. ¿Qué cambios secundarios van a generarse durante esa sobrecarga de volumen? Veamos. Primero, en cuanto se genera la sobrecarga de volumen, lo primero que va a aparecer es hipertensión. En cuanto aumenta el volumen sanguíneo, aumenta el gasto cardíaco, esto nos aumenta la presión. Al mismo tiempo, se va a generar un aumento de la resistencia. Si bien los vasos sanguíneos van a distenderse para tratar de bajar la resistencia, pero acabamos de ver que esto a largo plazo va a fracasar, porque sigue aumentando el volumen, pero el vaso ya no puede distenderse más del diámetro que ya tiene. Tiene un límite, así que no puede distenderse más. ¿Y cuáles son los que tienen mayor compliancia o mayor distensibilidad? Las venas, no las arterias. Por lo tanto, la resistencia sube rápidamente. No se olvide, a nivel venoso puedo modificar hasta 1 litro y no me modifica casi nada la presión. En cambio, a nivel arterial, modifico 50 a 100 ml de volumen y me modifica hasta en 30 o 40 milímetros de mercurio la presión. Hay un cambio muy brusco. Así que aumentar pequeñas cantidades de volumen en las arterias nos aumenta de tal medida la resistencia que nos genera un aumento de la presión demasiado elevado. Eventualmente se va a ir normalizando, porque tiene que normalizarse el volumen y el gasto. Siempre y cuando el riñón esté funcionando adecuadamente, nos empieza a eliminar volumen porque va eliminando sodio y agua. Y a medida que elimina, nos reduce el gasto cardíaco, llevándonos nuevamente a una reducción y regulación de la presión arterial. Ese es un mecanismo que el riñón siempre trata de mantener. Y mientras el riñón esté funcionando adecuadamente, siempre se mantiene esa retroalimentación negativa con ganancia casi infinita. Realmente en cuestión de 1 a 2 horas, los riñones pueden controlar la presión casi de forma perfecta. Casi, por eso les digo casi infinita. Por otro lado, tenemos otra causa de hipertensión, no tanto así el deterioro de la excreción renal de sodio y agua, sino también la hipertensión por aldosteronismo primario. La aldosterona, y que la van a ver con más detalle en Fisiología 2, es una hormona que se produce a nivel de la glándula suprarrenal y tiene una función de provocar la retención de sodio y agua por parte del riñón. Básicamente es la hormona opuesta a lo que viene a ser la hormona antidiurética. Porque la hormona antidiurética más bien provoca mayor eliminación de sodio y agua por parte menor eliminación de sodio y agua por parte del riñón. Y la aldosterona puede provocar exactamente lo mismo. Van a disculpar, no es que sea opuesta, sino que son similares. Solo que la hormona antidiurética viene del sistema nervioso, mientras que la aldosterona viene de la glándula suprarrenal. El sistema nervioso no puede producir grandes cantidades de hormona antidiurética porque son neuronas. No van a producir grandes cantidades de estas sustancias. La aldosterona, por otro lado, más bien se puede producir en grandes cantidades dentro de la glándula suprarrenal. Y de hecho, existe a veces la situación que la glándula suprarrenal puede tener un tumor que produce aldosterona, provocando entonces una liberación de gran cantidad de aldosterona que provoca que el riñón retenga gran cantidad de sodio y de agua. Y puede llegar a subir la presión incluso a niveles por encima de los 250 milímetros de mercurio. Eso puede hacer la aldosterona, generando una elevación demasiado intensa de la presión, solo porque está reteniendo gran cantidad de sodio y de agua. A diferencia de la hormona antidiurética,
que también retiene sodio y agua, pero además también se conoce como vasopresina, generando vasoconstricción. La hormona antidiurética no solo nos aumenta el volumen, también nos aumenta la resistencia de forma directa. Es así que el riñón trabaja constantemente para mantener los volúmenes sanguíneos para ir regulando la presión. El aumento del líquido extracelular nos puede aumentar el volumen de sangre, porque no se olviden que parte de lo que viene a ser el espacio extracelular está el espacio vascular. Si solo fuera en el espacio intersticial sería un edema, pero si también aumenta el líquido del espacio vascular, eso nos va a generar un aumento de la presión. Porque en primer lugar, las venas se llenan con mayor cantidad de sangre, lo que provoca un mayor retorno venoso, aumentando la cantidad de sangre que llega al corazón. La presión de llenado circulatorio va incrementando en las venas, empujando mayor cantidad de sangre a la aurícula derecha, activando el mecanismo de Frankenstein, subiendo la frecuencia cardíaca. Al mismo tiempo que aumenta el retorno venoso, también nos está aumentando el volumen sanguíneo. En ambos casos, aumenta el volumen y aumenta la frecuencia, generando aumento del gasto cardíaco. ¿Trata de autorregularse? Sí. Trata de generarse. El aumento del gasto cardíaco va a tratar de generar una vasodilatación, que al principio nos puede regular la presión, pero a largo plazo va a fracasar, porque no va a poder distenderse más allá ese vaso sanguíneo. Ese fracaso nos genera un aumento de la resistencia. Así que ya tenemos aumento del gasto y aumento de la resistencia. Propiamente, aumento de la presión arterial. Ahí es donde entra en trabajo el riñón. El riñón va a empezar a aumentar la diuresis, generando por eso una retroalimentación negativa. Al disminuir el volumen sanguíneo, aumentando la diuresis, nos va a generar un bloqueo de todo este sistema. Como ya no hay tanto volumen, desaparece el aumento de la presión, el aumento del retorno, disminuye el gasto cardíaco, por lo tanto disminuye la resistencia y disminuye la presión. Por eso es retroalimentación negativa, un sistema de control de ganancia casi infinita, en modo normal. Eso cuando aumenta la presión. ¿Qué pasa cuando baja la presión más bien? Igual, el riñón también tiene su propio sistema, conocido como el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema que va a ir regulando la presión, ya también al contrario. Aumenta la presión, el riñón va a empezar a eliminar mayor cantidad de sodio y agua. Cuando baja la presión, más bien ocurre eso. El descenso de la presión va a provocar que las células renales empiecen a liberar renina, una enzima. La renina va a actuar sobre el sustrato de renina, también conocido como angiotensinógeno, una proteína que se encuentra en el torrente sanguíneo. La renina va a actuar sobre esta proteína, transformando el angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 luego va a pasar al riñón. A nivel pulmonar tenemos la enzima convertidora de angiotensina, que se encarga de transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 ya tiene una función. Genera, número 1, una retención renal de sal y agua. Quiere decir, la angiotensina 2 va a estimular al riñón para retener sodio y agua, subiendo el volumen para subir la presión. Eso por parte del sistema renal. Por otro lado, angiotensina tiene la función de vasoconstricción. No se olviden, angio, vaso sanguíneo, tensina, tensión. La angiotensina también genera una vasoconstricción. Lo habíamos visto cuando estábamos viendo el sistema humoral, ¿verdad? Angiotensina 2 genera vasoconstricción. Al mismo tiempo, la estimulación de la angiotensina 2 puede provocar la liberación también de otra hormona, lo que viene a ser la aldosterona, aumentando aún más la retención de sodio y agua, subiendo también la presión. No permanece mucho tiempo la angiotensina dentro del cuerpo.
ya que dentro de la sangre existe otra enzima, la angiotensinasa, que la va degradando constantemente, generando una inactividad completa de la angiotensina, siempre y cuando los niveles de presión se mantengan ya normales. Si la presión aún se mantiene baja, va a seguir liberándose renina, provocando que el angiotensinógeno se transforme en angiotensina 1, la enzima convertidora de angiotensina en el pulmón la transforma en angiotensina 2 y aún va manteniendo la retención de sal y agua por parte del riñón, así como también la vasoconstricción y la liberación de aldosterona, provocando entonces un control constante de la presión. Ya cuando la presión está en nivel normal, ya no se libera renina, porque ya el riñón está recibiendo un buen flujo de sangre. Inmediatamente desaparece este sistema y la angiotensina no va a estar mucho tiempo funcionando porque tenemos a la angiotensinasa. De esta manera se va retroalimentando este sistema también. Una vez que la presión se regula, deja de liberarse renina y la angiotensina que ya estaba presente se inactiva por la angiotensinasa, manteniendo la presión en forma normal. Por el contrario, más bien si esto provocara una elevación demasiado exagerada de la presión, igual se detiene todo ese sistema y más bien se activa la diuresis. El riñón empieza a liberar sodio y agua, controlando constantemente la presión. Hasta este punto, ¿alguna duda que tenga? Doutor, eu tenho uma dúvida, mas não é do conteúdo. Adelante. Quando uma pessoa toma demasiado café, aumenta a pressão? Sí, pero no es por efecto que tenga que ver con el riñón ni nada, sino que el café es un alcaloide, pues tiene la cafeína, que es una metilsantina y es un alcaloide, que estimula la frecuencia cardíaca y la vasoconstricción. Todos los alcaloides generan la estimulación de la frecuencia cardíaca y de la vasoconstricción. Por lo tanto, el café te puede subir la presión, pero no por aumento de volumen, sino porque está haciendo que tu corazón aumente su frecuencia y al mismo tiempo te aumenta la resistencia. Es por eso que en una persona hipotensa, que aún esté consciente, se le puede dar café o chocolate, porque tiene este tipo de metilsantinas que son estimuladores y que van a subirle la presión. Ahora, si está en inconsciencia hipotenso, solo nos queda echarlo y subirle las piernas. Tal vez masaje en las piernas o una compresión abdominal para llevar sangre a su corazón para que aumente su frecuencia y de esta manera aumente su gasto y pueda subir la presión y la persona reaccione. Pero si aún está consciente, denle café, denle chocolate. Inmediatamente va a empezar a subir su presión. Va a generar. Por eso también a las personas que tienen hipertensión, no solo les recomendamos disminuir la sal, también les recomendamos tomar café descafeinado. La cafeína es lo que va a generar eso, la vasoconstricción y el aumento de la frecuencia. Efectos que no se generan también aumento de la presión. ¿Alguna otra duda? Porque tenemos que empezar a hablar ahora de lo que viene a ser la hipertensión arterial. Hay múltiples causas para el aumento de presión arterial. Veamos algunos de los mecanismos. Primero, tenemos la hipertensión de Goldblatt. La hipertensión de Goldblatt es bastante simple. Se debe a una disminución del flujo sanguíneo, ya sea a uno o a los dos riñones. En el momento en que disminuye el flujo sanguíneo al riñón, ya sea por alguna alteración en la arteria renal o en alguna otra parte, ¿qué va a pasar? Menor flujo sanguíneo al riñón nos provoca inmediatamente que las células renales empiecen a liberar renina. De hecho, la renina no solo se libera cuando hay una disminución del flujo sanguíneo al riñón, se libera también cuando hay una lesión en el riñón. Todas las células renales dañadas pueden liberar gran cantidad de renina. En este caso, la disminución del flujo sanguíneo al riñón nos ha provocado la liberación de renina. La renina, ¿qué va a provocar? Va a transformar el sustrato de renina, también mejor conocido como angiotensinógeno, en angiotensina 1. A nivel pulmonar, la enzima convertidora de angiotensina se va a encargar de transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2, generando entonces que el riñón empiece a retener gran cantidad de sodio y agua, aumentando el volumen.
genera vasoconstricción, aumentando la resistencia y generando hipertensión. Pero recuerden, no hubo una disminución del volumen en el cuerpo, solo hubo una disminución de flujo de sangre hacia el riñón, nada más. El resto del cuerpo estaba completamente bien. Así que si bien el riñón ya está sustituyendo una buena cantidad de sangre, tal vez regulándose, pero el resto del cuerpo que estaba con flujo normal ahora está con hipertensión. Lo mismo que habíamos visto en la anterior clase con la reacción de Cushing, ¿se acuerdan? Cuando disminuye el flujo sanguíneo en el cerebro por aumento del líquido cefalorraquídeo o aumento de presión intracraneal, aumenta la presión, se normaliza el flujo sanguíneo cerebral, pero el resto del cuerpo que estaba normal está con hipertensión. Lo mismo pasa con lo que viene a ser la hipertensión de Goldberg. Esa disminución del flujo sanguíneo al riñón nos estará provocando que se genere la liberación de renina. La renina genera angiotensina 1. La angiotensina 1, por la enzima convertidora de angiotensina en el pulmón, se transforma en angiotensina 2, lo que nos aumenta la retención de sodio por parte del riñón y al mismo tiempo el aumento de volumen y resistencia por la vasoconstricción, generándonos una hipertensión. Si el paciente solo tiene un riñón, obviamente que ese riñón es el que está generando la renina. No crean que porque tengan los dos riñones se va a contrarrestar el efecto, porque aunque solo un riñón tenga la disminución de flujo de sangre, como ese riñón produce renina y se genera gran cantidad de angiotensina 2, la angiotensina 2 afecta también al otro riñón, provocando que el otro riñón también retenga sodio y se genere también hipertensión. Sea uno o dos riñones, la hipertensión de Goldberg funciona de la misma manera. No porque un riñón tenga un buen flujo de sangre y el otro esté mal, significa que el buen riñón esté eliminando. No, la angiotensina va a afectar a los dos riñones. Los dos van a retener sodio y agua. Y al mismo tiempo se produce vasoconstricción y mayor cantidad de de angiotensina 2 nos produce mayor cantidad de aldosterona también. Y la aldosterona también estimula al riñón para la retención de sodio y agua, generando hipertensión. Eso por parte del mecanismo conocido como la hipertensión de Goldberg. Luego tenemos las patologías renales, la insuficiencia renal. Si bien en insuficiencia renal el riñón no puede filtrar adecuadamente las toxinas de la sangre, de hecho muchos pacientes con insuficiencia renal tienen más bien una liberación de gran cantidad de agua, pero no solo agua, proteínas y otras cosas. Uno pensaría, debería también disminuir la presión, pero vuelvo a repetir, la célula renal dañada también produce gran liberación de renina. Así que aunque el riñón está dañado, se produce una liberación de gran cantidad de angiotensina 2. Y la angiotensina 2 nos va a provocar que el riñón más bien retenga sodio y agua, aunque esté eliminando proteínas y otros nutrientes, y más bien también genera una vasoconstricción. Todo paciente con patología renal, con insuficiencia renal, sea aguda o crónica, cursa con hipertensión por la liberación de la renina en grandes cantidades. Podemos tener la hipertensión neurogénica, cuando hay una alteración, ya sea por parte de las señales de los barioquimiorreceptores o directamente por parte de una activación simpática global, lo que genera un aumento de la frecuencia y un aumento de la resistencia por vasoconstricción, provocando entonces también que se mantenga elevada la presión arterial. Lo que puede ocurrir en muchos casos, uno por ejemplo, podría ser por ejemplo el estrés. El estrés activa bastante el sistema simpático, generando una vasoconstricción casi permanente. Entonces una persona que esté bajo estrés, ¿qué creen? Es predispuesto a la hipertensión. Porque con el tiempo, esa vasoconstricción no está permitiendo que los vasos sanguíneos se puedan modificar o remodelar. Siempre están cerrándose. Aparte que el estrés nos puede generar también arteriosclerosis. Quiere decir que las arterias se van a empezar a endurar, lo que limita su distensibilidad, aumentando la resistencia y aumentándonos la presión. Coartación aórtica.
Una vez que se genera una coartación en la aorta, todo lo que está antes de la coartación mantiene un buen flujo de sangre. Todo lo que está después disminuye el flujo de sangre porque la aorta está coartada, está comprimida. Así que hay una disminución del flujo sanguíneo. ¿Y qué pasa si esa coartación de la aorta se produce antes de las arterias renales? Mecanismo de hipertensión de Gallbladder. Quiere decir que está llegando poco flujo sanguíneo al riñón. Esto provoca liberación de renina, formación de angiotensina 1, que en el pulmón por la enzima convertidora de angiotensina se transforma en angiotensina 2, el riñón retiene sodio y agua, aumenta la presión y también se genera vasoconstricción. Y con este nivel elevado de angiotensina 2 también se libera aldosterona, incrementando aún más la retención de sodio y agua. Se produce hipertensión por encima de la coartación y presión normal por debajo de la coartación. Quiere decir que si medimos la presión sanguínea en una coartación de aorta, por ejemplo, a nivel de extremidades superiores, podría estar con una presión media de 200 milímetros de mercurio. Medimos en extremidades inferiores y encontramos una presión media de 60 milímetros de mercurio. Abajo puede estar hipotenso o normal y arriba de la coartación va a estar hipertenso. Siempre y cuando la coartación pero se genere por encima del nivel de la arteria renal. Si es por debajo del nivel de la arteria renal, no vamos a tener ese problema. El embarazo también nos puede producir una coartación de la aorta. No durante todo el embarazo, solo en los últimos meses del embarazo. A medida que va creciendo el útero por el embarazo, va ocupando mayor espacio a nivel abdominal, lo que indica que pueda generar una presión intraabdominal. Y ya habíamos visto en la anterior clase que la presión intraabdominal nos puede mover mayor cantidad de sangre hacia el corazón, porque está moviendo toda la sangre que está en los plexos venosos abdominales, como mesentéricos, etcétera, moviendo la sangre del hígado y moviendo la sangre del vaso hacia el corazón. Aumenta el retorno, lo que nos aumenta el volumen. A esto añadan el útero grávido presionando la aorta abdominal. Y obviamente, a medida que va creciendo, va presionando cada vez más arriba, hasta que llegue al punto en que va a presionar por encima de las arterias renales, activando el mecanismo de la hipertensión de Gallbladder, generando entonces una hipertensión durante el embarazo. Por eso a las mujeres embarazadas, en especial después del cuarto o quinto mes, siempre se les recomienda no duerma de espalda, duerma de lado. Si se va a echar, no se eche de espalda, échese de lado, porque si se echa de espalda, el útero va a comprimir la arteria aorta y nos puede provocar hipertensión. Nos va a generar una hipertensión por el mismo mecanismo. Luego, tenemos propiamente la hipertensión esencial. Todos los mecanismos que acabamos de ver, hipertensión de Gallbladder, patología renal, neurogénica, así como coartación de la aorta. Todos esos mecanismos, junto con lo que viene a ser, por ejemplo, la diabetes insípida, junto con lo que vienen a ser otros mecanismos más de hipertensión, representan solo el 10% de los casos de hipertensión. Nada más. En el caso de la diabetes, que también es un factor de hipertensión, se debe principalmente por efecto osmótico. La glucosa también tiene función osmótica. Cuando aumenta la glucosa en la sangre, aumenta la presión osmótica sanguínea, llevando mayor cantidad de volumen hacia el torrente sanguíneo, generando aumento de la presión. El 90% de los pacientes hipertensos no hay una causa tan específica. Se la conoce como la hipertensión esencial. En estos casos hay una carga genética hereditaria, sí, pero no es determinante, solo es un factor predisponente. Lo que se ha visto es lo siguiente: en la hipertensión esencial, sin que haya daño renal, de repente el riñón empieza a reducir la cantidad de sodio que elimina. Como no elimina suficiente sodio, no elimina suficiente agua, provocando entonces un aumento de la absorción de sodio y agua a nivel renal,
lo que nos aumenta el volumen sanguíneo, generando aumento de la resistencia y del gasto cardíaco, dándonos hipertensión. 90% de los pacientes hipertensos es este mecanismo. No hay una causa específica, es solo que el riñón de repente dejó de eliminar sodio, más bien está reteniendo sodio y agua. ¿Hay un factor genético hereditario? Sí, es predisponente, pero no determinante. Quiere decir, puede que la persona tenga una historia familiar de hipertensión esencial, pero él no es hipertenso. No lo es. Entonces, la carga genética es predisponente, pero no es determinante. Tenemos muchas personas con hipertensión esencial que no tienen historia familiar de hipertensión. Entonces, sí predisponen, pero no determina la presencia de hipertensión. Lo que sí sabemos es que, de repente, el riñón dejó de eliminar gran cantidad de sodio. Más bien se retiene el sodio, con el sodio se retiene agua, nos aumenta el volumen, lo que nos aumenta el gasto, nos aumenta la resistencia y eso nos aumenta la presión. 90% de nuestros pacientes hipertensos es hipertensión esencial. En las otras causas, podríamos decirlo, inclusive pueden ser curables esas hipertensiones. ¿Por qué? Hipertensión de gallbladder se debe a disminución de flujo de sangre al riñón. Si restituimos ese flujo de sangre, desaparece el mecanismo y desaparece la presión. Patología renal, trasplante renal. Le damos otro riñón, ya no va a estar liberándose renina, por lo tanto, desaparece la hipertensión. Neurogénica, regulamos el sistema nervioso, desaparece la hipertensión. En el embarazo, en la coartación de la aorta, una vez terminado el embarazo, desaparece la hipertensión. Una vez restituimos el flujo de sangre en una coartación, quiere decir, hemos entrado, hemos hecho un corte, hemos restituido el volumen, el diámetro de la aorta, desaparece la hipertensión. En la hipertensión esencial, no. Ahí no podemos hacer tratamiento curativo, ahí solo hacemos tratamiento de mantención. Es un tratamiento paliativo, es solo de control y regulación de la presión de forma permanente. Cambien todas las demás causas, eliminamos la causa, eliminamos la hipertensión. Aquí no podemos eliminar la causa, porque no hay un mecanismo específico. No hay un mecanismo específico. De repente el riñón dejó de eliminar sodio, retiene más bien sodio, y al retener sodio, retiene agua, lo que aumenta el volumen, lo que nos aumenta el gasto y la resistencia, y eso nos genera hipertensión. Así que, ¿qué tratamiento podríamos hacer? Ahí viene todo lo que estamos viendo de todas estas clases. Pues ahí viene todo lo que hemos estado viendo en estas clases, de lo que va a ser el tratamiento y el manejo de la hipertensión. Pero en las mujeres embarazadas, a veces cuando la hipertensión aparece durante el embarazo y es arriesgado, hay el aborto necesario. Siempre y cuando estemos en riesgo de eclampsia. Pero no se llama aborto, se llama terminación del embarazo porque no va a aparecer hipertensión. En el 99% de las mujeres aparece hipertensión después del cuarto o quinto mes. Eso ya no es aborto. Hasta el tercer mes es aborto. Hasta el tercer mes. Después del tercer mes ya no es aborto. Entre las 21 a 24 semanas cambia de ser embrión a ser feto. Entonces ya no es aborto, es parto preterno, parto prematuro o terminación del embarazo. En ese caso, si es viable, se hace maduración fetal, pulmonar y se lo puede tener en incubador. Si todavía no es viable, va a morir. 5 meses es mucho riesgo. Para el tercer mes ya son viables. Eso, solo se tiene que hacer maduración pulmonar. Lo único que hacemos ahí es tratar de mantener lo más baja posible la presión de la madre, porque esa hipertensión del embarazo, la preeclampsia, el riesgo ahí es que se dañe el riñón. Como no viene por parte del riñón, el riñón está trabajando extra para regular la presión. Y eso puede dañarlo. Y una vez que se daña el riñón, empieza a perder proteínas, lo que provoca edema y lo que provoca insuficiencia renal y hepática en la madre y puede provocar la muerte. Entonces ya la eclampsia
Ahí ya una vez en preeclampsia tratamos de desarmar a la madre y al producto, o sea, al feto. Pero ya cuando está en eclampsia, la idea es salvar a la madre, no al feto. No al feto. Es por eso que en la hipertensión del embarazo, en la preeclampsia, ya desde el 5.º mes se hace maduración fetal, maduración pulmonar, porque en cualquier momento nos puede generar ya daño renal, inmediatamente hay que terminar el embarazo, inmediatamente. Pero eso no es tanto por el útero grave, no es tanto. La preeclampsia y la hipertensión del embarazo tiene otros factores, factores hormonales, así como también factores metabólicos por el mismo embarazo, y hay un factor también que se genera por la misma presencia de la placenta a nivel del útero, que provoca vasoconstricción masiva en el cuerpo de la madre. No todas las mujeres tienen, 15% de las mujeres tienen predisposición a la preeclampsia, y de las mujeres con hipertensión con preeclampsia, menos del 10% que desarrollan eclampsia. Menos del 10%. Quiere decir que de cada 100 mujeres, 15 pueden desarrollar hipertensión del embarazo, y de esas 15, una podría terminar en eclampsia. Una más. No es tanta la incidencia, por eso se controla constantemente. Primero, dentro de los tratamientos para la hipertensión, cambios de hábito. Uno, y principal cambio de hábito que se necesita, ¿cuál sería? Bajar la ingesta de sodio. No se olviden que estamos hablando de la sal, que es el principal factor que nos genera la hipertensión. Así que bajando la ingesta de sodio, disminuimos completamente la cantidad de sodio del torrente sanguíneo, lo que nos ayuda a disminuir la presión. Por otro lado, tenemos también el ejercicio aeróbico, porque ya sabemos que esto nos va a estimular la vascularización, aumentando la superficie transversal de los vasos sanguíneos y disminuyendo la resistencia. Entre la disminución de sodio y el ejercicio, vamos a ir disminuyendo el gasto cardíaco y la resistencia, lo que nos puede generar una disminución de la presión. Esto es muy efectivo para todos aquellos pacientes cuya hipertensión es leve. Está solo por encima de 140 y no pasa de 155 o 160. O sea, está baja la presión. Pero si es más allá de eso, si ya tenemos presiones arriba de los 160, 170, 180, sí, vamos a mantener el cambio de hábito, porque nos va a ayudar a bajar esa presión de 200 milímetros de mercurio sistólica a 160 sistólica. A eso vamos a añadir también tratamiento farmacológico. Y primero, podemos utilizar 3 grupos de medicamentos principales: vasodilatadores, diuréticos y aquellos que modifiquen la función cardíaca. Y dentro de los modificadores de función cardíaca, también hay algunos que tienen modificación en los vasos sanguíneos como vasodilatador. Así que empezaremos con, primero, los vasodilatadores. Como vasodilatadores únicos, tenemos los IECAs, y IECA significa inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Por eso, IEK. Mejor con eso. IECA, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Así que ya saben qué es lo que hacen. Actúan a nivel pulmonar inhibiendo la enzima convertidora de angiotensina, previniendo que la angiotensina 1 se transforme en angiotensina 2. Efectivamente, disminuyendo la vasoconstricción, porque no hay tanta angiotensina 2, y permitiendo que el riñón elimine mayor cantidad de sodio y agua. Pero funciona más como un vasodilatador. Entre estos IECAs tenemos el lisinopril, cardiopril, enalapril, etc. Por otro lado, tenemos los ARAs, o antagonista del receptor de angiotensina.
que, como el nombre indica, se unen al receptor de angiotensina bloqueando la unión de la angiotensina y por lo tanto evitando su función, generando también vasodilatación. Y en cierta medida también promueven la eliminación de sodio y agua por parte del riñón. Entre los ARAs, ahí es donde tenemos a los sartán, carbesartán, purasartán, etc. Todos ellos son los ARAs. Para utilizarlos, se puede utilizar cualquiera, siempre dependiendo de lo que tengamos en nuestro paciente. Los IECAs, no se olviden que funcionan principalmente a nivel pulmonar, inhibiendo la enzima convertidora de angiotensina, disminuyendo la cantidad presente de angiotensina 2. Los ARAs, por otro lado, actúan directamente en el receptor, lo van a bloquear, evitando que la angiotensina 2 presente actúe sobre el receptor. Entonces, ahí tenemos que ver lo que viene a ser en primer lugar la farmacocinética y farmacodinámica. Como los IECAs trabajan a nivel pulmonar, tienen un efecto secundario a nivel pulmonar. Los IECAs pueden provocar ataques de tos, pueden provocar accesos de tos. Además, generan cierta sequedad pulmonar, lo que quiere decir que incluso en pacientes que tienen reactividad bronquial, por ejemplo, pacientes asmáticos, pueden aumentar las crisis asmáticas los IECAs. Los ARAs, por otro lado, no trabajan sobre el pulmón, trabajan en los vasos sanguíneos, bloqueando los receptores y permitiendo que haya una vasodilatación. Pero esto también provoca que se mantenga mayor cantidad de angiotensina 2, lo que puede provocar que a nivel vascular aumente la cantidad de receptores de angiotensina. Porque como hay tanta angiotensina, va incrementando la cantidad de receptores de angiotensina, lo que eventualmente puede provocar más bien que la persona pierda la efectividad del ARA y tengamos que aumentar la dosis del medicamento. Todos tienen riesgos-beneficios, todos van a tener. Pero hasta antes del 2019, la mayoría de los cardiólogos usaban ARAs casi de forma constante. Estaban dejándose de lado los IECAs. Pero hubo un problema. Llegó el COVID y se vio algo bastante interesante. Los pacientes que tenían IECA como tratamiento hipotensor tenían mayor protección contra el COVID que los pacientes que utilizaban ARA como medicamento hipotensor. Los pacientes con ARA progresaban rápidamente a neumonía. Y cuando se investigó, se encontró que el virus CoV-2, el SARS-CoV-2, ingresa al sistema pulmonar a través de los receptores de angiotensina. Las personas que estaban con IECA tenían menor expresión de receptor de angiotensina, porque no había angiotensina, por eso no había más receptores. Entonces tenían esa protección, difícilmente progresaban a neumonía. En cambio, los pacientes con ARA, como hay demasiada angiotensina, aumenta la cantidad de receptores de angiotensina. Quiere decir, en vez de que solo haya una puerta para que ingrese el virus, había 30. Más rápido ingresaban al pulmón y más rápido progresaban a neumonía. Así que actualmente se maneja dependiendo de la función pulmonar más que de la hipertensión o de la preferencia del médico. Porque el SARS-CoV no se va a ir, permanece aquí ahora. Así que si tenemos pacientes hipertensos, tenemos que evaluar bien si le vamos a dar IECA o ARA. Antes era casi ARA constantemente. Ahora, si el paciente tiene predisposición a problemas neumológicos, resfríos y demás, mejor le damos IECA. Mejor le damos. Si el paciente no está vacunado, mejor le damos IECA. Si el paciente es joven, no tiene predisposición y tiene sus vacunas, podemos darle ARA sin ningún problema. Podemos darle ARA. Entonces, ahora tenemos ese juego que hay que ver. Ya no es solo, es hipertenso, ARA. Ahora es hipertenso, tiene problema pulmonar, tiene predisposición a problemas pulmonares, es asmático. Bien, nos vamos a IECA, no le vamos a dar el ARA directamente, pero vamos a ir evaluando de esta manera. Tenemos tanto los IECAs como los ARAs. Luego, diuréticos. Tenemos una gran variedad de diuréticos. Los vamos a ir viendo cuando veamos función renal, porque funcionan en diferentes formas y niveles. Dentro de los diuréticos tenemos los tiacídicos, como la hidroclorotiazida, etc. Tenemos los ahorradores de potasio, como la estreptococcus, estradiol, etc. Así como también tenemos los diuréticos de asa, como inductor y demás.
Todos tienen la misma función. Diuresis quiere decir, ayudan a eliminar gran cantidad de volumen sanguíneo. Al eliminar gran cantidad de agua a través de la orina, disminuye el volumen sanguíneo y nos disminuye la presión arterial. Un pequeño detalle. Para un manejo corto de la presión arterial, quiere decir, si nuestro paciente es hipertenso, le podemos dar diurético por un periodo de 1 a 2 semanas. No va a haber ningún problema, cualquier diurético. Pero cuando vamos a hacer un tratamiento crónico con diuréticos, no podemos usar cualquier diurético. Tenemos que usar aquellos que se conocen como ahorradores de potasio. Porque los diuréticos en general no solo aumentan la cantidad de orina que se elimina, sino todo lo que se elimina en la orina, incluyendo sodio y potasio. Si eliminamos demasiado potasio, ¿qué nos va a pasar? Para repolarizar é mais difícil. No se van a repolarizar adecuadamente las membranas, ¿verdad? No hay potasio para repolarizar, y eso a nivel cardíaco significa aumento de frecuencia y de fuerza de contracción del corazón. Lo que nos genera aumento del gasto y lo que nos puede llevar a taquicardias e inclusive nos puede generar hipertensiones, espasmos cardíacos, espasmos musculares, calambres, etc. Es por eso que si se va a usar un tratamiento hipotensor a largo plazo con diurético, solo se debe utilizar los ahorradores de potasio, nada más, como la espironolactona, la esprenolona, etc. Porque si usamos cualquier otro diurético, nos puede provocar calambres, espasmo cardíaco, etc. El ahorrador de potasio va a mantener el potasio dentro del torrente sanguíneo y no nos va a alterar la repolarización, manteniendo una buena función muscular, cardíaca y neuronal, y la diuresis nos baja el volumen, manteniéndonos una buena presión. Otro detalle que hay que ver también con los manejos de diuréticos. Cualquier diurético en un manejo de 1 a 2 semanas sirve, pero si lo vamos a hacer más de ese periodo de tiempo crónico, solo ahorradores de potasio. Cuando veamos sistema renal vamos a ver cuáles son y dónde funcionan principalmente. Luego tenemos el tercer grupo de medicamentos, los modificadores de función cardíaca y que también tienen función vasodilatadora. Principalmente ahí tenemos los beta bloqueadores y los inhibidores de canales de calcio. Beta bloqueantes. Algo que no les había mencionado, porque es algo importante que lo van a ver más que todo en fisiología 2, es que la noradrenalina actúa sobre receptores beta en el sistema vascular para generar vasoconstricción y para aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón. No se olviden que la noradrenalina es la que se libera del sistema nervioso simpático. Así que si hablamos de beta bloqueador, estamos hablando del bloqueante del receptor beta de noradrenalina, generando inmediatamente disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la fuerza de contracción del corazón y también cierta vasodilatación. Eso van a ser los beta bloqueadores, como lo que viene a ser el propanolol, carvedilol, etc. Atenolol también. Luego tenemos los inhibidores de canales de calcio. Fácil, si bloqueamos el canal de calcio, ¿qué va a pasar? Ya pues, si bloqueamos el canal de calcio de la musculatura lisa, ¿va a ingresar calcio? ¿Va a haber contracción? Vasodilatación. Y si lo bloqueamos a nivel cardíaco, nos disminuye la frecuencia y la fuerza de contracción del corazón, porque estamos bloqueando los canales lentos, generando una disminución en la frecuencia y en la fuerza de contracción. No para el corazón, porque tiene su calcio intracelular por el retículo sarcoplásmico, es músculo estriado, pero sí nos modifica el potencial, generando un aumento en el tiempo del periodo refractario, lo que quiere decir disminución de la frecuencia cardíaca y disminuye por eso también la fuerza de contracción del corazón. Los inhibidores de canales de calcio, ahí tenemos por ejemplo lo que viene a ser la nifedipina, la nimodipina, la nicardipina, etc. Podemos encontrar también otro grupo de medicamentos, pero que no los utilizamos para hipertensión, que también son vasodilatadores muy fuertes. Por un lado tenemos los nitratos, como la nitroglicerina, y por otro lado, ya lo habíamos visto en la anterior clase,
el sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio no lo utilizamos como hipotensor general, por eso no está aquí. Esto solo lo utilizamos en el embarazo. Es el tratamiento de elección para la preeclampsia y la eclampsia. Porque en el embarazo, estos otros medicamentos, la mayoría son contraindicados en el embarazo. En una paciente embarazada no le podemos dar áreas dietas, no le podemos dar diuréticos, solo se les puede dar beta. Solo betas, nada más. Ni siquiera inhibidores de calcio, porque pueden bajar demasiado también la presión y alteran también el paso de calcio hacia el útero, generando que incluso el niño nazca con hipocalcemia. Por eso no, solo podríamos utilizar los beta bloqueantes, nada más. Y eso no sería suficiente para regular la presión en algunos casos. Es por eso que en embarazo nos vamos al sulfato de magnesio. No pasa la barrera hematoplacentaria, genera una buena vasodilatación que controla perfectamente la presión en la mujer embarazada. Los nitratos, el más común y que ustedes conocen es la nitroglicerina. No se lo utiliza en hipertensión, ¿por qué? Porque los nitratos no mantienen una vasodilatación más allá de 30 minutos. Después de los 30 minutos empieza a disminuir la vasodilatación generada por el nitrato. Sí, es un hipotensor potente porque genera una potente vasodilatación, pero no lo utilizamos en hipertensión porque tendría que tomar el paciente cada media hora su nitroglicerina. Entonces, ¿dónde lo utilizamos? En la angina. Quiere decir, en el evento isquémico coronario, no en el infarto, solo en el evento isquémico. Todavía no hay muerte de la célula. Se genera una vasodilatación que permite un mayor flujo de sangre coronario, lo que nos disminuye el evento isquémico, disminuyendo el dolor. Todavía no es infarto, solo es hipoxia, no se olvide. El tratamiento de las anginas va a ser entonces con nitratos y el tratamiento de la preeclampsia y la preeclampsia con sulfato de magnesio. Casos especiales. Para el resto de nuestros pacientes, ahí tenemos IECAS, ARAS, diuréticos, betabloqueantes e inhibidores de canales de calcio. ¿Cómo decidimos qué tratamiento, qué medicamento utilizar en nuestro paciente? Bueno, número 1, preferencia y práctica médica, es decir, el criterio que cada uno forma a medida que va viendo a sus pacientes. Quiere decir que hay médicos que les ha ido muy bien en sus pacientes utilizando tal vez IECAS, entonces prefieren los IECAS. Hay médicos que les va muy bien a sus pacientes con ARAS, o muy bien con betas, o con bloqueadores de calcio, etc. Es ahí donde viene lo que se conoce como tratamiento escalonado y empírico. En otras palabras, primero, siempre para todo tratamiento, modificación de los hábitos. Ahí luego viene la parte escalonada. Quiere decir, vamos a ir por escalones. Nuestro primer escalón puede ser cualquiera de los 3 grupos de medicamentos. Puede que nuestro primer escalón empecemos con un IECA. Perfecto. A las 2-3 semanas va a venir el paciente y vamos a ver la presión. Si se ha modificado, pero le falta un poquito, solo modificamos la dosis del fármaco, por eso tratamiento empírico. Si está modificando, pero no es muy buena la modificación, podemos cambiar de fármaco o podemos agregar un segundo peldaño, o sea, un segundo fármaco. Ya tenemos un IECA, a esto le podemos añadir o un diurético o un beta bloqueante. Puede ser un diurético o puede ser un beta bloqueante. Quiere decir, estaba con IECA, digamos en enalapril 10 miligramos, está modificando la presión, pero todavía no la está regulando. Ya no tiene alzas hipertensivas, pero no se está bajando la presión a lo normal. Bien, mantengamos el IECA, le daremos un diurético. No queremos arruinar el riñón, el paciente tiene 50, 60 años. Bien, todavía no el diurético, nos iremos a un beta. Le daré atenolol más. Toma IECA más atenolol. Los 2 medicamentos. Vuelve a las 2-3 semanas, regulada su presión en niveles normales, ya encontramos la dosis. Ya encontramos la medicación. Vuelve a las 2-3 semanas, nada. La presión sigue haciendo picos y no está regulando. Bien, cambiamos de medicamento. Quitemos el IECA, ponemos un ARA con el beta. 2-3 semanas después, nada. Mantengamos el ARA, el beta y añadimos un bloqueante de calcio.
ya son 3. Ya hemos subido un peldaño más. Vamos a ir así. Se va haciendo. Siempre empezando. Por eso el control de la presión no es una receta mágica de, tome esto y listo. Nada. Es tome, nos vemos en 3 semanas o en un mes y vamos a ver cómo va la medicación. Y esto puede tomar hasta 6 meses, regular bien la medicación del paciente. Modificando dosis, aumentando medicamentos, quitando medicamentos, modificando las administraciones. Puede que el paciente necesite no solo una toma de IECA al día, 2 tomas de IECA más un beta al día, o 2 IECAs, 2 betas al día, 2 IECAs, 2 betas y un calcio. Así se va modificando la medicación hipertensiva constantemente. Y un control cada año. Cada año un control, porque cada año tal vez se necesita modificar la dosis. Posiblemente nuestro paciente estaba con IECA, con beta y con volcante de calcio. Sus presiones eran de más de 300 milímetros de mercurio. Después de un año viene y ya también nos está generando hipotensiones. Ha tenido crisis hipotensivas en los últimos meses. Bien, quitaremos el bloqueante de calcio. Veamos con el IECA y el beta si se mantiene. Le hemos quitado, 2 meses después se mantiene la presión. Ya se está autorregulando también, su función renal está recuperándose, por eso ya hemos necesitado quitar el bloqueante de calcio. O ya ha estado haciendo ejercicio, ya tenemos vascularización, quitaremos también otro medicamento. Siempre se va modificando. Todos aquellos que tengan familiares hipertensos, estoy seguro que se han dado cuenta que cada año les cambian dosis, medicamentos, tratamientos, porque va cambiando, es muy dinámico. Se va modificando constantemente. No es como un antibiótico, tome esto por 5 a 7 días, desapareció la infección. No, esto es constante el cambio. Cada año se va a ir controlando. Y a medida que pasa la edad, se tiene también que controlar la función renal, porque si nos va dañando el riñón, nos va generando mayor problema. Y tenemos que ir viendo también para la utilización de los diuréticos. ¿Puede ser más seguido que un año? O sea, cada 3 meses o algo así. Sí, es que depende del paciente, depende del criterio del médico. Si tengo un paciente de 35 años que está empezando con hipertensión, si con el IECA le controlo, lo voy a ver en un año. Pero si tengo un paciente de 55 o 60 años que tiene 3 medicamentos hipertensivos, lo voy a ver cada 6 meses o cada 3 meses. Si tiene problemas renales, si ha estado generando edemas, si tenemos proteinuria, lo voy a ver cada mes, inclusive durante el primer año de tratamiento, para poder ver cómo va funcionando su riñón. Y cada 6 meses le voy a ir tomando pruebas de creatinina y de urea para ver que su riñón esté regulándose. Y si es diabético, peor aún, lo tengo que ver cada 6 meses, sí o sí a ese paciente. Sí o sí lo tengo que ver cada 6 meses, junto con el endocrinólogo, no solo yo, no solo el cardiólogo, sino también el endocrinólogo. Constante. Eso ya es criterio. Es un criterio que ustedes están empezando a formar y que van a ir formando con el tiempo y con su práctica, con su propia experiencia. Otra duda que tengan. Vean que de forma tosca, pero han aprendido manejo de hipertensión. Ahora ya dosis, administraciones, medicamentos, etcétera, eso lo van a ver ya en farmacología. No, ¿para qué darles eso si todavía recién están pasando bioquímica? Terminen bioquímica para recién entender farmacología por completo. Pero por el momento ya conocen cómo van manejándose los medicamentos. Y ya saben que todo paciente hipertenso va a estar visitando al médico constantemente hasta que encontremos la dosis que le sirve a ese paciente. La dosis de un paciente no es la misma dosis de otro paciente. No es. Y eso es muy importante siempre recalcar. Porque hay muchos que dicen, me han diagnosticado hipertensión, tengo que ir al médico. Ya no vayas, a mí me han dado este tratamiento, haz lo mismo, te va a sentar bien. Listo. O baja mucho su presión o no es suficiente la medicación. Es específica por paciente. Toda la medicación de todas las ramas de medicina interna, estoy hablando de cardiología, neumología, gastroenterología, nefrología, etcétera, todas son empíricas. La dosis del medicamento es específica por paciente. Se tiene que ir viendo eso constantemente. ¿Dudas? ¿Preguntas? Les decía, ¿no? Esta es la clave. Si es
Por aumento de volumen, bajamos el volumen, la resistencia, etc. La clave está en esa forma, por eso también está ahí arriba. Presión igual a gasto cardíaco por resistencia, y el gasto cardíaco es volumen sanguíneo por frecuencia cardíaca. Y recuerden eso, van a poder manejar bien la presión. Van a poder. Bajar la presión es lo difícil, subirla es fácil. Subirla es fácil. Un paciente hipotenso que esté consciente, no solo le puedo dar café, le puedo dar una buena Coca-Cola, le puedo dar una bebida energética, un Red Bull, un Monster, lo que sea, o inclusive lo puedo hacer trotar media cuadra. Cualquier cosa le va a aumentar la frecuencia cardíaca y le va a aumentar el volumen sanguíneo e inmediatamente sube su presión. Si ya pierde el conocimiento, subiré sus piernas, incluso doblaré sus rodillas hacia el abdomen para hacer compresión abdominal y llevar sangre hacia el corazón, subiendo la presión. Es fácil. Bajar la presión es lo que es complejo. Bajar la presión es lo que es complejo. Y por último, si no se controla adecuadamente esa presión, el riñón nos va a empezar a fallar. Y no se olviden que riñón fallado aumenta la presión. Así que se genera una retroalimentación positiva. Más presión, más daño al riñón, más daño al riñón, más presión, más daño al riñón. Se genera una retroalimentación positiva que nos provoca insuficiencia renal aguda, severa, que puede matar al paciente. Sin mencionar que presiones arriba de los 300, 350 milímetros de mercurio puede provocar hemorragia cerebral. Porque las arterias perforantes no toleran esas presiones. Se rompen con facilidad. Y puede haber hemorragia cerebral. Doutor, com o aumento da pressão, tem uns sintomas inclusórios do paciente? Generalmente el primer síntoma de hipertensión es solo dolor de cabeza. Só dor de cabeça. Generalmente. Pero puede haber alteraciones en lo que viene a ser la vista, a veces visión borrosa, pero eso también se ve en la hipotensión. El dolor de cabeza es lo principal en la hipertensión. Eso, y que muchos pacientes describen que sienten palpitaciones, que sienten su corazón latir. Pero fuera de eso, no hay mucho. Generalmente la hipertensión es un hallazgo incidental. El paciente ha ido a un control y su presión está elevada. O ha ido porque le duele la cabeza y estamos viendo que su presión está elevada. No hay otra. Por eso siempre se recomienda un control de la presión cada 6 meses o cada año. Bueno, cada año desde los 30 años de edad y cada 6 meses desde los 40 a 45 y después de los 60 años un control de la presión cada mes. Cada mes. ¿Otra duda? ¿Una? Bueno. Espero que ya estén haciendo sus portafolios, ya hemos llevado bastantes temas.